Bueno, Valeria, muchísimas gracias por comentar hoy acá conmigo tu caso de éxito dentro del programa de antivirus mental. Lo primero que quiero que me cuentes, Vale, por favor, es cómo te encontrabas al momento de ingresar a trabajar conmigo. Cuando yo ingresé, Ariel, a trabajar con vos, la verdad que me pasaban muchas cosas. Desde, bueno, tenía muchos ataques de pánico diario o ataques de ansiedad. Vivía todo el tiempo como de alguna manera pensando en mi cuerpo o en los dolores o en las sensaciones. Entonces, cualquier mínima molestia o sensación que yo en este momento, no sé, consideraba rara, me alertaba, me asustaba, todo el tiempo estaba en mi cabeza el pensamiento de muerte. Frente a una situación, tenía en la cabeza como rumiando un montón de situaciones alternativas, miles, y todas negativas, ¿no? Ujú. No sé, si pasaba algo en mi familia que era cotidiano, o no sé, mi hijo va a la peluquería, una cosa así, solo mi pensamiento era, bueno, entonces se accidenta, ahora me llaman, y pasa algo, todo, y cómo yo reaccionaba frente a esos casos. O sea, mi imaginación se iba todo el tiempo a lo negativo. Eso hacía que yo estuviese siempre como en alerta, y frente a algo mínimo, enseguida yo me sentía como desesperada, parecía mucho la angustia y tenía muchos ataques de pánico diarios. Bien, bien. Bueno, una situación bastante compleja, digamos, para el inicio de lo que fue para vos este programa, ¿vale? Que, bueno, gracias a Dios hoy estamos grabando acá en caso de éxito. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión? ¿Por qué dijiste, sí, voy a invertir en este programa, voy a trabajar con Ariel? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, ¿vale? Yo durante la mayoría de los días no respiraba bien, tenía una respiración como que necesitaba respirar más aire, y yo sabía que respiraba bien, digamos, y que no me faltaba oxígeno físicamente ¿Mm? porque trabajaba todo el día, y había ido al médico muchísimas veces. Bueno, muchas noches yo no dormía, no sé, en una semana capaz dormía 2 horas en toda la semana, que era muy poco. Entonces Ujú. tenía muchísimas medicaciones, desde clonazepam, un montón de marcas. Igual sin éxito no dormía, y en esas noches que no dormía empecé a verte por Instagram. Al principio solo te seguía y escuchaba, después te guardé en el Instagram, y la verdad que en vacaciones de verano a mí se me hizo muy complicada, las vacaciones muy complicadas, no disfrutaba nada, me la pasaba siempre llorando y sentí que me iba a morir así. Y la verdad que en un ataque de pánico le dije a mi marido, o yo me muero o hago algo, hago otra cosa, porque todo lo que estoy haciendo no me funciona. Hice todo lo que me pidieron los médicos, yo iba a terapia, iba al psiquiatra, iba al gimnasio, caminaba, hacía todo, pero no, sentía que no encontraba como la situación de solucionarlo, ¿no? Y bueno, y ahí le dije al marido, mira, yo voy por acá. Y así es que te mandé mensaje, Muy bien. terminadas las vacaciones. Muy bien. ¿Y qué te generé o qué sentiste de mí que te hizo buscarme a mí? O sea, que fueron que viste los testimonios, lo que yo explicaba. ¿Qué fue lo que vos sentís que te llevó a conectar conmigo, ¿vale? Primero que cuando, bueno, vos hablás, tenés una paz que Ujú, transmitís, que quizás no te das cuenta, ujú. pero que genera como mucha calma, tenés mucha empatía. Y por otro lado, cada frase que vos decías en el Instagram antes que yo me uniera al programa, era lo que me estaba pasando a mí. Entonces eso me daba cuenta de que vos sabías lo que me estaba pasando a mí, o lo que pasa una persona cuando le pasa un ataque de pánico o vive así. Eh, es más, cada palabra era, esto me pasa y lo otro me pasa. Mm. Y después esto lo comprobé, porque cuando yo entro a las clases, cada clase que damos o que escucho es lo mismo que era mi vida, o lo mismo que me pasa a mí, o siempre. No hay una clase que yo pueda decir, esta clase a mí no me tocó.
o esta clase no me hago cargo de esto. O sea, te sentiste muy, muy comprendida, muy entendida desde un primer momento. Sí, totalmente. Sí, claro. Sí, porque además quien no pasa por el ataque de pánico, de alguna manera lo subestima, ¿no? Bueno, pero pensé en positivo, bueno, dale, salí a caminar. Y yo hacía un esfuerzo terrible por pensar en positivo y hacía un esfuerzo terrible por salir a caminar a las 3 de la mañana cuando tenía un ataque de pánico, pero no es que bastaba. No, nadie te había dado el cómo, digamos. No, de hecho yo, no sé, dejé un montón de cosas de mi vida, como dejé de manejar, no iba a lugares con mucha gente porque no sostenía. Bueno, yo trabajo con mucha gente, entonces habitualmente trataba de recluirme, no disfrutaba, porque quizás estaba en una situación de disfrute, pero mi cabeza estaba en otro lado. Entonces yo no estaba en ese lugar. Comprendo, vale. Y ahora vamos a hablar un poco de ya cuando tomás el paso e iniciás antivirus. ¿Qué empezó a pasar a partir de que empezamos a trabajar juntos? Primero solo empecé a escuchar las clases y cuando hacía la técnica maestra me costaba un montonazo concentrarme o tener ese silencio mental. Y esto de decirle a mí misma, ¿no? A mi cabeza, a mi inconsciente, ahora no, era, no sé, 3000 veces en cada... Y yo al principio decía, esto no me va a salir. Pero después fue un poquito más. Y ahora me concentré otro poquito más. Y algo que me terminó de cambiar un montón fue cuando empecé a los 15 días de haber entrado en el programa a escribir de manera diaria en un cuaderno, un registro, en donde pongo todas las mañanas mi agradecimiento por la vida, por pequeñas cosas, qué sé yo, mi marido hace algo chiquitito, mi hijo me dijo tal cosa que a mí me gustó, y empecé, además de hacer los agradecimientos, a todas las noches poner lo mejor del día. Eso de alguna manera empezó a reforzarme a mí que yo también quería cambiar la situación porque tenía un montón, tengo un montón. O sea, Entonces yo no podía perder eso. el registro diario, digamos, dentro del programa para vos fue clave también, además de la Sí, técnica maestra. sí. Sí, es más, Perfecto. yo hago a diario las dos cosas. Y otra cosa que es clave es que aunque uno piense que al principio no va a salir, o no, es persevera y triunfará. Yo un poco lo tomé como un antibiótico, ¿no? No tomás el antibiótico 3 días y cuando te sentís bien lo dejás. Lo tomás los 7 o 14 días que te dice el médico. Bueno, para mí era igual, no importa. Y claro, después con el tiempo, ya a las 2 semanas y media, yo ya notaba cambios. ¿En qué empezaste a notar esos cambios, Vale? Bueno, primero me empezó a desaparecer, lo primero que era lo que más me molestaba, me empezó a desaparecer la respiración profunda que tenía todo el tiempo que hacer por la falta de aire. Después, una situación que a veces es muy difícil de explicar en mí, pero es una sensación en el pecho que no tiene una explicación. A mí un poco se me representaba acá en el medio y que muchas veces he ido a la guardia. Y después empecé como a decir, bueno, este dolor es muscular, bueno, como a desestimar cosas que me pasaban. Y al minuto se me iban. O sea, empezaste a reconocer lo que era un síntoma de la ansiedad y ya no pensar que era una enfermedad mortal, básicamente. Exactamente. Y después empecé, si en algún momento al principio sentía que una situación familiar, porque en el medio, bueno, va pasando la vida, ¿no? Claro. Y no es que todo alrededor nos colabora siempre, era decir, bueno, hoy no me siento bien, adelanto la técnica maestra, lo hago 3 veces. Yo me acuerdo un fin de semana largo que me fui con mi marido a pasear y mi hijo, y tuve un llamado telefónico y no me sentí tan bien, y le dije a mi marido, voy a hacer la técnica maestra y vuelvo, porque sentía que después de eso estaba más relajada. Entonces, capaz, un día la hacía 3 veces. Y bueno, eso Me como encanta, me me encanta. bajaba. Me encanta. Y si hoy mirás tu vida actual y la comparás con tu vida antes de ingresar al programa, ¿qué cambió, Vale? Me voy a poner a llorar en esta parte. No hay problema. Qué sé yo, Ariel, todo. Mi vida cambió.
yo me siento perfecta, me siento espléndida. Obviamente tengo cosas para mejorar como Ujú, cualquier persona, ujú, pero me siento bien, disfruto de la vida. En la última clase nosotros hablamos del lugar deseado, ¿no? ujú, De la situación deseada. Y yo me encuentro ahí. Yo en la clase de ayer me imaginaba y estaba ahí, quizás con algunos detalles distintos, ujú, menos horas de trabajo, ajá, pero algo más externo que propio, ¿no? ujú. Qué hermoso. Eh, Todo, empecé a disfrutar, volví a hacer un montón de cosas que no hacía, eh, a algunas tener miedo y decirle, bueno, igual, Ujú. si me pasa, si no la puedo resolver, la acepto. Muy bien, muy bien. El mantra de la confianza aplicando ahí. Sí, y además Excelente. también que yo bueno, lo estoy haciendo, qué Ujú, sé yo, me puede salir, me puede salir mal, y bueno, ujú. si me sale bien mal, si me sale bien está bárbaro, pero si me sale mal también tengo alrededor un montón de gente que me ama, que me va a ayudar. Bien, bien. O sea, desarrollaste mucha aceptación ahí, vale. Ujú, Eso es como, y eso te cambia todo, sentirte bien te cambia todo. ujú. Eh, no sé, yo siempre me gustó disfrutar mucho de mi familia, pero ahora me siento con ellos. Qué O sea, yo maravilloso. estoy en el lugar donde quiero estar. No estoy en el lugar donde quiero estar con la cabeza en otro lado. Me Estoy en encanta, el lugar que quiero. me encanta, me encanta. Vale, si en este momento hay alguien que te está escuchando, que viene de probar muchas cosas, que no le han resultado, que siente que tiene que resignarse a vivir mal toda la vida, ¿qué le dirías vos, Vale? No, que tiene que entrar antivirus. Es un antes y un después. Es más, uno podría decir que vos decís, bueno, pero esta técnica la puedo hacer solo. No, es clase a clase. Yo creo que he faltado en algunas clases solo por mi trabajo, pero si uno lo hace con regularidad y lo toma como quien tiene que, o Ujú, sea, un tratamiento médico, digamos, ujú, ¿no? Que lo haces, porque a veces cuando uno habla, no sé, de un dolor estomacal, uno lo hace todo el tiempo y hace el tratamiento. Cuando uno habla de la salud mental, uno tiende a poner como cierta ambigüedad. ujú, Si uno lo hace con conciencia, de verdad el cambio es significativo y es rápido. No es que uno tarda eternidades. En ujú, 3 semanas yo enseguida empecé a sentir los cambios. Lo siente mi familia, ujú, mi pareja me lo dice todo el tiempo. A veces hasta nos hacemos chiste, "Ah, ahora podés sola, ujú, entonces ya no vengo", ¿no? Porque requería de algunas cosas como cierta compañía. Eh, para mí, no sé, Ariel, yo te lo he dicho y te lo dije en privado, que yo te debo un montón. ujú, Eh, pero te debo, porque la verdad que me acercaste a la sanación, entonces es como, qué sé yo, quien te acompaña a curarte. ujú. Entonces, me parece que no hay que perder la oportunidad, Me que encanta. hay que hacerlo, Ujú, aparte es sencillo, no es que requiere de un montón de ujú, cosas, ujú, es media hora por día, no es nada. ujú. Y es media hora para uno, porque te lo estás dando para vos. Exactamente. A veces uno pierde más tiempo, no sé, haciéndose las uñas, y esto Total. es un cambio realmente radical en la vida. ¿De cuántos años de arrastrar esta problemática venías vos, Vale? 5 años. 5 años y vos a las 3 semanas ya sentiste una gran diferencia. Sí, O sí, sea, 5 años probando desde la terapia, distintos ujú, psiquiatras, distintas medicaciones, la sugerencia de las medicaciones, el cambio de alimentación, hacer actividad física, bueno, todo lo que requiere, todos los consejos vistos y por haber ujú, que uno puede hacer, a veces externos. Sí, 5 años. De hecho, yo cuando entré a antivirus, fue como, bueno, o es esto o yo me voy a morir así. bueno, por suerte no ese es el fin de la No, historia, ¿vale? Y hoy estás acá y estás dando tu testimonio, que te agradezco un montón que compartas tu experiencia porque le pueden servir a muchas personas que necesitan ese voto de confianza para dar ese paso. Así que agradecerte, Vale. Y si quieres dar algunas palabras también
¿De qué rol para vos cumple el hecho de que tampoco se sana totalmente solo, sino que hay una comunidad? ¿Para vos le ves un valor a esto de que los Sí, trabajamos en claro. comunidad? ¿Cómo lo pensás a eso? Esto que la comunidad, más allá de que la clase uno la escucha como de manera individual, lo que hace también es pensar que a vos no te pasa solo. Es muy Ujú, común pensar, esto solo me pasa a mí, ¿no? Y ujú, después, ¿por qué me pasa solo a mí? ujú, ¿No? Y cuando uno escucha a los compañeros o a las compañeras y van relatando lo que les sucede en sus síntomas o en su situación, es lo mismo que le pasa a uno. ujú, Entonces vos decís, ay, esto me pasa. Es más, hay un orden para hablar, ¿no? En la ujú. comunidad. Y muchas veces yo me veo tentada a decirle, ay, pero a mí me pasa lo mismo. Como abriendo el micrófono, no estás sola. Como, eso me pasó el otro día. Ujú, Entonces se arma como un grupo de contención, justamente, que también son muy amorosos, ujú. ¿no? Como muy, que yo creo que también el que lo pasa puede entender al otro, ¿no? Exacto. Hay como cierta empatía en ese sufrimiento. Ujú, eh, y nos ayudamos, qué sé ujú, yo, uno dice, hay personas que hablan más que otras, pero ujú, enseguida frente a un desafío que uno tiene que pasar, enseguida todos ponen a la vez, y lo mismo vos, Ariel, ujú, ¿no? Que nosotros tenemos como una mensajería privada con vos y frente a alguna situación que vos decís, esto me va a costar pasarlo, ujú. vos enseguida das un consejo o preguntás y entonces cómo te fue, cómo venís por acá. ¿Te sentiste Esto bien también, acompañada? ¿Te sentiste bien sí, te acompañada arma una durante? red, Ajá, te arma una red. ujú, Es, bueno, no estoy sola, te arma una red de ujú, contención. Eso, la verdad es que nada, todo es en comunidad. Es imposible pensar que uno lo va a hacer solo. ujú. Eh, Bueno, me alegro un montón, ¿vale? Hermoso. Y por último, si tenés alguna anécdota, algo en particular que se te venga a la cabeza que te haya pasado en este tiempo que quieras compartir, como alguna situación o algo en particular dentro del programa o alguna experiencia, así como anecdótica, si se te viene alguna, ¿recordás? a ver, dentro del programa, Ujú, bueno, ya te lo decía, hay ujú, clases que todas resuenan conmigo, hay ujú. clases que yo siento, le escribió porque me conoce. O sea, cuando la preparó y la escribió, me lo estaba, para mí que no sé, Ujú. se infiltró en mi casa. Eso me pasa un montón de veces. Ujú, Cuando hablas, por ejemplo, de la aceleración en las formas, yo que ujú, soy muy acelerada y ujú. muy obsesiva, entonces digo, ay, esto es para mí, me lo está escribiendo a mí. Y después anécdotas me han pasado como en la vida ahora, ¿no? Ujú, Como de reírme un poco ya, como soltando ujú. Qué la lindo. situación de tristeza, como reírme frente a una situación que te pasa que no está muy buena, me Ujú. acuerdo una con mi hijo, y haberle dicho, ay, pero lo vas a solucionar, y que la mirada de mi hijo adolescente sea, nah, dale, te cambiaron, nah, ¿me estás diciendo en serio que me decís eso? Porque claro, yo era totalmente tremendista Ujú, siempre. ujú. Me encanta. No, y me carga, ¿no? Como buen adolescente me hace dar cuenta Ujú. de la situación en la que estaba antes. ¿Qué? ¿Puedo ir solo? ¿No? Me encanta. Ahora que está bien. Esas cosas todo el tiempo, ¿sí? Y después disfrutar de otra manera, Ujú, manejarme en los lugares que quiero, ir a ujú, donde quiero. ujú. Yo había dejado de manejar y ahora voy a cualquier lado, Qué re maravilloso. lejos, Ujú, no me preocupa. Me ocupa como cualquier ujú. persona. Sí, sí, Bueno, sí, miro el sí. lugar, tengo cuidado, Por supuesto, pero precaución. algo de la Ujú. cotidianeidad, ¿no? Como, Qué maravilloso, ¿vale? Nada más que agradecerte, agradecerte por tus palabras, agradecerte por tu testimonio y por supuesto felicitarte, ¿vale? muchas Felicitarte gracias. por esta transformación, por este cambio maravilloso y hermoso que tenés hoy en tu vida, que también fue gracias a tu valentía, a confiar y a hacer las cosas que había que hacer para transformar tu vida.
Y después yo les decía hoy a unas amigas que trabajan conmigo, les decía, y yo no quiero que me dé el alta, porque yo quiero seguir estando y escuchando las clases, yo no quiero que se termine. Vale, No vos sé, le voy sabés, a preguntar. no, vos sabés que el que se une a esta familia se puede quedar todo lo que quiera, así que siempre vas a Ellos ser me decían, ¿y qué no vas a hacer? Y bienvenida. yo quiero ir, yo ya me guardé todos los jueves y los lunes para escucharlo, a mí me relaja, acá todo el mundo en mi casa sabe, nadie molesta a esa hora. Hermoso, hermoso. Bueno, vale, querida, muchísimas gracias. Gracias por este Ariel, un testimonio. placer y yo realmente te agradezco muchísimo a vos y a Lucas, que siempre también está en las Ujú, reuniones, pero especialmente a vos yo te agradezco un montón. Cada palabra que vos decís en las reuniones, cada palabra, quizás no tomás dimensión del impacto que generás en el otro, o ujú, quizás sí, pero el impacto que generás, por lo menos que generaste en mí, y estoy segura que en mis compañeros también, es impresionante, porque vos elegís cada tema o las cosas que vas a narrar, cómo las desarmás, las desglosás. Es como si realmente estuvieras con nosotros. ujú. Y eso, más allá de darte una cercanía con lo que nos pasa, de alguna manera es imposible no tomarlo, porque estás hablando de nosotros. Entonces es imposible que no te haga mella en el cuerpo y que vos digas, che, esto va por acá y no por acá, ¿no? Y eso, la verdad que yo te re agradezco. Siento que Un volví a ser placer. la de antes, de hacía ya 5 años atrás. Bueno, bueno, qué alegría que sea así. Como yo siempre le digo a las personas, yo quiero, toda persona que entre a antivirus, quiero que salga del programa y si se quiere quedar, que se quede siendo un caso de éxito. Así que Sí. felicitaciones, Valeria. Si se hace, si Ujú, la persona lo hace como corresponde, de hacerlo como ujú. todo en la vida, ¿no? Con Como cierta corresponde. responsabilidad. Sí, Acá hay que formar equipo, uno hace ujú. lo de uno y el otro hace lo del otro. Así Eh, es. Esto funciona. Vale, muchísimas gracias. Te mando un No, por súper, favor, súper Ariel, abrazo. un placer. Adiós, adiós. Chau, chau.